que tenemos que nosotros, la mortalidad por cáncer de mama fundamentalmente es de los 50 a los 70 años, la curva ascendente. Después de los 40 años tenemos que empezar con todo lo que tiene que ver con prevención, con mamografía. Tenemos que ver si tenemos antecedentes familiares, si no tenemos. A veces tenemos que empezar con prevención a los 30 años o a los 35. Pero la mortalidad, realmente la mayor incidencia y mortalidad se da entre los 50 y 70 años. No queremos llegar a ese punto y ese es el punto que tenemos que tratar. Dentro de un ratito volvemos con el tema preclínico. Dentro de un ratito, porque bien, quiero ir a las historias de vida. Tengo la fortuna de tener dos personas que van a hablar de su historia de vida y eso tiene que ver mucho con el valor de dar testimonio para que otras personas, bueno, en esto de tomar conciencia, disparen un mensaje o digan, mirá lo que están diciendo. Quizás yo tenga que preguntarle a mi ginecólogo o ginecóloga o hacernos la pregunta para saber cuáles son los caminos de rigor que tengo que hacer. Natalia Turdó, tuve que aprender a aceptar, a dar las cartas nuevamente. Ella está en Concepción del Uruguay. Hizo un libro. A ver, Natalia, contame tu historia de vida brevemente. Sí, bueno, te comento un poco lo que hablaban ahí. Yo tengo antecedentes en mi familia y me hacía mis controles seguidos como siempre. Soy paranaense y ese año, bueno, estoy viviendo acá en Concepción del Uruguay, me había hecho mis controles acá. En diciembre del 2018 hago mamografía, hago ecografía y no se me diagnostica nada. Pero bueno, yo igual me tocaba algo incipiente en mi mama izquierda, así que en febrero del 2019, viajando a la ciudad de Rosario, por cosa personal, ¿no? Se me ocurre ir a un centro de mastología que había en Calle Dorrego y bueno, y ahí cuando entré, consulté con el médico, le mostré los estudios que había llevado. Bueno, me acerca a que vaya y que me haga ahí mismo una ecografía. Ahí me ve la ecografía y me pide que me haga automáticamente la mamografía. Así que 2 horas después salgo con el pedido de una punción para la semana que seguía. Y bueno, recién ahí yo ya me di cuenta de que algo no estaba tan bien. Recién hablábamos del manejo de los miedos y yo tengo la suerte de tener estos testimonios de vida. ¿Cómo te enfrentaste a ese diagnóstico y a esa posibilidad de tener un diagnóstico positivo? La verdad es que cuando me pasó eso, yo no entraba en mi cabeza. De hecho, 39 años tenía, me sentía súper sana, soy una persona sana, mucha actividad física, mucha alimentación saludable. Y bueno, y tenía que afrontar esto de hacerme la punción, pero hasta desestimaba el tema de la punción porque pensaba que podía ser, no sé, de estos quistes que se producen a veces cuando la mujer está premenstruando, digamos, como que no quería llegar a pensar lo que realmente podía hacer. Reaccioné sí cuando estaba ese día haciéndome la punción, que fue 10 días después, porque justo vino estos fines de semana largos que se hacen en el país. Y cuando estoy haciéndome la punción, los médicos mismos, me acuerdo, uno me toca el hombro y me dice, vas a estar bien, me dice. Y cuando te dicen así, que vos estás en un consultorio donde nadie te conoce y todo, ya te das cuenta de la dimensión, digamos, bueno, dije, acá hay algo. A los 10 días vamos con mi marido, volvemos a buscar la biopsia y bueno, nada, yo estaba en el pasillo por entrar a ver los médicos y no había querido abrir la biopsia y pasa el médico y me dice como que sí la había visto y cuando la abrimos leo todo lo que decía. Tenía un tumor que tenía 11 centímetros y bueno, y estaba expandiéndose. Por lo poco mucho que entendés, te das cuenta de que está mal, digamos, de que... te digo la verdad, yo lo cuento, de hecho lo relato ahí en el libro, se me nubló, empecé a llorar y se me nubló, no recuerdo nada, no recuerdo absolutamente nada de todo lo que hablé ese día con el médico, porque era como que mi mente estaba en otro lugar, yo era otra Natalia que había quedado
en esa silla todavía. Mirá, justamente eso nos pregunta una televidente. Una vez que te detectaron el tumor con las punciones, ¿qué decisión tomaste después? Ese día, bueno, nosotros le pedí, me acuerdo a mi marido que yo no quería volver a mi casa, que quería llorar, que tenía que entender lo que me estaba pasando, así que nos quedamos ahí, hice ese duelo ese día y me tenía que parar urgente, como digo ahí, para dar las cartas de nuevo, y decidí irme a Buenos Aires a consultar otros 2 médicos más con todos los estudios que yo ya tenía, como para saber si ese resultado era el correcto, si digamos lo que ellos me planteaban, porque cuando yo entro al médico, el médico ya tenía hasta un plan de acción para mí, o sea, yo tenía que empezar quimioterapias porque no me podían abrir por cómo estaba el tamaño. Y bueno, y así yo ya tenía programado 2 años eran de tratamiento, quimioterapia, cirugías, otras quimioterapias más. Entonces dije, bueno, no, yo tengo que ver si esto es. Nos fuimos a Buenos Aires, visité allá 3 médicos más y todos el mismo diagnóstico. Y yo cuento, de hecho, ahí que inclusive uno me explica que yo tenía que entender que tenía que afianzarme fuerte a 3 abrazos que tenían que sostenerme, y uno era ese abrazo de la familia, ese abrazo de los afectos, ese abrazo que todo el mundo tiene porque vive en sociedad. Por otro lado era el abrazo de la salud, entender que con los médicos que yo tomara tenía que entender que ese tratamiento me iba a salvar, y el otro tercer abrazo era un abrazo ya personal, ya sea fe o ese deseo interior a pararme sobre mi realidad y decir yo voy a poder. Esos 3 abrazos tenían que levantarme. El mundo de los afectos, un pilar importante, ahí estábamos viendo la portada del libro. Y yo vuelvo a Wader, ¿no? Porque la Facultad de la Ciencia de la Vida y la Salud tiene que preparar a recursos humanos para que quizás acompañen o no a alguna situación similar o parecida en el campo de la salud. Todos estos abordajes que estamos diciendo, que tienen su mirada específica desde distintas disciplinas, ustedes hacen un pantallazo durante este mes, han hecho cosas, lo han hablado. Lo trabajamos, la verdad que sumando a lo que compartían acá las compañeras, digo, sumamos con todos los estudiantes, esto te lo vuelvo a remarcar porque lo trabajamos interdisciplinariamente, fuertemente. Toma la posta, pero esta posta la tomó la sede de Gualeguay, fíjate vos, con el profesorado de Educación Física, en trabajar sobre la sensibilización del cáncer de mama en este mes tan significativo a nivel mundial, y toma la posta la licenciatura en Enfermería con las campañas de promoción, detección precoz que trabajaban a diario, trabajamos, porque no es solamente en el mes, sino que lo trabajamos durante todo el año para poder tener este coraje de avanzar en el tratamiento, ¿no? Y el diagnóstico precoz. No, por supuesto. Y voy a Claudia, Enrique, y la provincia de Entre Ríos hizo una investigación que tenía qué objetivos concretamente y cuál fue el resultado, porque entiendo que hasta lo debatieron por Zoom con autoridades nacionales, ¿no? En realidad, la investigación la hizo el Registro de Tumores, que depende del Ministerio de Salud, pero ellos aplicaron para una beca del Instituto Nacional del Cáncer, que son becas de investigación que normalmente duran 2 años. Así que ellos hicieron la investigación con con esa beca, que es específicamente sobre sobrevida de cáncer de mama. ¿Y resultados? Y los resultados dicen, en general coinciden con el resto de las estadísticas. El 60% de las pacientes que tienen estadios iniciales tienen una sobrevida a 10 años muy importante, pero yo creo que lo más importante de esa... El otro día lo presentaban en el ministerio, estaba la doctora, estaba... Sí, con estadios iniciales. O sea, en general coincide con las estadísticas internacionales. Lo que sí dejó un poco al descubierto que harían falta más datos, porque hubo un 20% de mujeres que no las ubicaron, y que eso, estaría bueno que se pueda, que sobre esa base de esta investigación se profundice o se hagan otras investigaciones.
Nosotras con la doctora Degani nos han convocado del Ministerio para que empecemos a investigar sobre la red de diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Ustedes saben que la provincia ha comprado nuevos mamógrafos para, yo creo que casi todos los departamentos van a tener un mamógrafo, cosa que es importantísimo, porque yo le puedo decir a una mujer lo importante que es que se haga una mamografía, y si tiene que hacerse 300 kilómetros para sacárselo, Está no complicado. es lo mismo. Hablaba hoy yo de la accesibilidad. Es accesible. Exactamente. O sea, hoy es un desafío acceder a un examen. Sí, bueno, con estos mamógrafos que incorporó la provincia, los cuales están terminando de ponerse en funcionamiento, va a ser accesible para muchas mujeres que no viven en ciudades populosas o de estructura importante. Donde hay centro de claro, estudios. como Paraná, Gualeguaychú, Concordia, que esos lugares sí tienen mamógrafos desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, Feliciano era un lugar que nunca tuvo y hoy tiene un mamógrafo que está funcionando. Así como eso, muchos otros departamentos, Ibicuí, donde, bueno, Ramírez, Nogoyá, donde ahí se compró había un mamógrafo, pero se compró uno nuevo. En Concordia se compró otro para el hospital, porque había uno en un centro de salud. O sea, la accesibilidad con todo esto se va a mejorar muchísimo. Hay que trabajar lo fino, cómo es la calidad de la mamografía, quién es el que va a hacer el informe, cómo se dan los turnos, que un poco para lo que nos convocaron, la ministra nos convocó para que podamos realizar un diagnóstico sobre eso, cómo es el procedimiento de acceder a la mamografía, obviamente en aquellos lugares donde hay mamógrafo. Un dato que nos envían, están haciendo mamografía sin turnos en el Hospital San Martín. Y se lo organizamos nosotros. Sí, claro. Sí, hasta el lunes, en realidad. Mañana el último día es atención. hasta el Todos lunes los 31. años. A ver, la doctora es jefa del servicio y yo trabajo en el servicio. Ahora. Todos los años tratamos de organizar un consultorio a demanda espontánea, se llama, destinado sobre todo a aquellas mujeres que no tienen obra social. ¿Para qué? Para aquella mujer que trabaja, que no puede, que tiene los chicos, sepa que en ese horario no se tiene que anotar, no tiene que ir antes. Si va en ese horario, alguien la va a atender en el consultorio de ginecología, la va a revisar, si corresponde le va a pedir una mamografía, y ella va a pedir una mamografía en rayos que para estas campañas no nos reservan turnos protegidos. Quiere decir que esa mamografía se va a hacer al otro día o ese mismo día, depende Casi 10 pacientes por día consultaron a demanda. Fueron y también se hicieron los estudios complementarios, la mamografía, la ecografía, en estos pocos días que llevamos comparado con todo el año, ¿no? Sí. Empezó el lunes pasado, el 17. El lunes. El 17, exactamente. Y bueno, 10 pacientes por día consultaron por esta temática. Según lo que informó Josper, esta misma semana va a continuar con la cobertura de las mamografías gratuitas hasta fin de mes. Bueno, por también. eso nosotros apuntamos a aquella mujer que no tiene obra social y que a lo mejor durante todo el año, porque en mama y en cáncer se trabaja todo el año, pero bueno, a lo mejor durante todo el año no pudo ir, para que tenga un consultorio fácil de llegar, un consultorio accesible. Y la voluntad de autoexaminarse, ya vamos a hablar del estadio que hacías referencia vos. Tenemos el testimonio de Valeria también, y quiero que digas en qué punto el disparador, ¿no?, de quien estaba hablando desde Concepción del Uruguay, te parecía un relato bastante parecido al tuyo, ¿no? Sí, bastante parecido al mío. Bueno, buenas tardes. En mi caso fue por un autoexamen. Lo primero que descubrí es un bulto en la parte de la mama, en la parte interna. No dolía, porque por ahí mis amigas me preguntaban y no dolía nada. Ya ese estadio tenía un grado 2 con metástasis axilar. Pero además lo que quería decirte era que muchas mujeres o muchas mamás, yo tengo 3 varones, al estar ocupada, esto de que o se te pasa la fecha, bueno, yo lo tomé a octubre como mi fecha de hacerme la mamografía y los controles una vez al año. Y en plena pandemia, el 2 de octubre me había hecho la mamografía. No tengo antecedentes, me había salido normal.
y esto fue fines de septiembre, o sea que en menos de un año desarrollé un cáncer grado 2. Bueno, lo mismo que contaba la otra chica. Consulté en Buenos Aires y la verdad que... Natalia se llama. Natalia, yo Valeria. Natalia. Y me quedé acá con el doctor Leanza y el doctor Bolsán. Y bueno, mi mensaje es, yo no voy a hablarte de lo que me causó, porque nunca me causó miedo, digamos. Yo era responsable. Mi mamá sí, mi mamá lloraba mares, mi papá también, parecía que había caído una bomba en la casa de ellos. Pero yo no, yo nunca tuve miedo y como siempre digo, manejo las redes sociales y bastante hago hincapié en eso. La mente domina todo, dije yo. Y así fue. Pasé por quimio, 4 meses largos y la verdad que puedo decir que la caída del pelo es lo de menos. Claro. O sea, el pelo fue mínimo. Después fui a cirugía y lo otro importante es que dentro de la misma cirugía se puede hacer la reconstrucción. Porque a mí hoy me ven y nadie se anima a preguntarme, o por ahí mis amigas me dicen, es un relleno, ¿en serio? Hay como tabú así, como una Sí, cosa, la gente... no quiero hablar de esto. Tengo amigas que me dicen, tengo miedo de ir a hacerme una mamografía porque me da miedo el resultado. Y duele, y lo que te palpaste te dolía, y entonces todo eso, o sea, y no sé cómo se hace el autoexamen. Bueno, entonces hay que consultarle al ginecólogo, a la ginecóloga que te explique, que te lo enseñe. No debe ser vergonzoso, no le puede causar vergüenza preguntarle, no sé cómo se hace un autoexamen o una autoevaluación. Y en mi caso pudieron hacer en ese momento, porque también eso es importante, hay mujeres que le tienen temor a la cirugía, entonces en mi caso, en ese mismo acto, se hizo todo. Me sacaron la glándula mamaria, la cadena ganglionar y me pusieron una prótesis, o sea que en una sola cirugía se hizo todo, digamos, se mantiene la estética de amiga, digamos, con la patología o lo que sea el cáncer. ¿Esto ocurrió hace cuánto en el tiempo? Hoy 2 meses y 22 días. Hoy 2 meses y 22 días. Y yo ya estoy corriendo. Estoy trotando. Está trotando. Va a ir a trotar en este mes de cáncer. Y fíjese qué sonrisa. Y sos bellísima, aparte. Y su pelito corto. Y me fue creciendo raro el pelo. Y pelito corto y con esos reflejos. Y eso es la actitud. Digo, la actitud mental debe ser aquí, el talón de Aquiles de esto, ¿sí o no, Sí, Graciela? es fundamental lo que dice Valeria. Sí. Estoy corriendo, fíjate lo que la dice síntesis. Valeria tiene todo que ver con la actitud. La actitud frente a esta enfermedad tiene que ser así, rápidamente ir, consultar, tratarse, hacer esto, si es posible, hacer la reconstrucción inmediata, sacar la mama o lo que haya que sacar de la mama, más, menos, hacer la reconstrucción, prótesis, lo que sea que haya que hacer, porque esto hace que ella se sienta de otra manera, ¿no? Así que accedió a todo lo que debía acceder, es decir, el diagnóstico se lo hizo sola, pero después concurrió rápidamente y le hicieron el tratamiento adecuado. Vos hablaste de un estadio temprano, claro. Antes. A ver, ¿cuál sería ese estadio? Identificame y describíselo a la gente. Valeria está muy bien, seguramente seguirá estando muy bien, pero ella te dice tenía ganglios positivos, ¿no? Eso dijiste. Desde un primer momento. Claro, entonces hizo quimioterapia y eventualmente podría quizás de haberse encontrado esta enfermedad, este cáncer de mama particularmente, en un estadio preclínico, como digo yo, porque la mamografía le hubiera mostrado que el tumor hubiera sido muy, muy pequeño y no hubiera sido palpable, quizás hubiera tenido ganglios negativos y quizás no tendría que hacer la quimioterapia. Quizás hay muchas particularidades del tumor que indican o no la quimioterapia, cierto tipo de quimioterapia, conductas, pero eso es puntualmente. El estadio preclínico es no palparse y encontrar en una mamografía distorsiones, microcalcificaciones, alteraciones que indiquen que hay que hacer punción para hacer biopsia o cirugía para hacer biopsia y eventualmente con eso a veces simplemente
tratamos totalmente el cáncer. Un consejo comercial, vamos a hacer una pausa chiquita, estamos recibiendo sus preguntas, sus inquietudes y volvemos con la última partecita donde vamos a hablar cómo de una enfermedad, un disparador para un libro o cómo tengo esta sonrisa y digo, yo voy a correr y me voy a concientizar en esto. Dentro de un ratito, nada más. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. O entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas. Me encanta interactuar con la audiencia, cuando la audiencia se engancha y presta atención a las preguntas y se interesa y tenemos una pregunta, porque nosotros dijimos, si bien en menor porcentaje, también los varones tienen cáncer de mama. Hablen del cáncer de mama en varones. ¿Las escuchó? Sí, a ver. sí, el cáncer de mama en varones se da, lo que pasa que el 1%. Claro. Es bajo el porcentaje, pero se da, tiene que ver también con antecedentes familiares. El cáncer de mama tiene mucho que ver con antecedentes familiares en el hombre, en la mujer en un 10%, en el hombre un poco más, pero los hombres también tienen que controlarse las mamas. ¿El autoexamen es igual? Es mucho más simple. Porque normalmente la glándula mamaria en el hombre está atrofiada. Entonces, se tocan la mama, no se tocan nada, listo, se terminó. Se tocan la mama, se tocan un ligero aumento de volumen, ir a consultar. Puede ser una ginecomastia por otra causa, así se llama el aumento de volumen, y no tumoral. Pero si es tumoral, rápidamente hay que hacer el mismo tratamiento que en la mujer. Sacar la glándula, evaluar los ganglios, eventualmente quimioterapia. Pero bueno, hay que hacerse autoexamen. Infinitamente más común en la mujer. Lo que no hay que pensar que porque sea varón no va a tener un cáncer. No, es imposible que tenga un cáncer de mama. Porque una posibilidad hay. Claudia, te pregunto, porque has estado en el Instituto Provincial del Cáncer, ¿no? ¿Existe un prejuicio del hombre en ir a hacerse el examen? Mamografía, y no está indicada como... A ver, la mamografía en la mujer, que es lo que estábamos hablando y todo, son métodos de screening. Screening quiere decir que yo, como dice Graciela, lo voy a poner una población objetivo, con una edad objetivo, que es a partir de los 40, para que en población sana. Esa es la ventaja también de hacer la mamografía, que yo no solamente se la hago a la mujer que se detectó algún tumor, sino que yo se lo hago a todas, o intento hacerlo, se lo ofrezco a todas, para, como dice Graciela, detectar lesiones que todavía no se tocan. En el hombre no está indicado así en forma sistemática, pero si se toca algo, se tiene que hacer la mamografía.
y yo no he tenido casos, pero seguramente que algún prejuicio hay. Sí. Porque son Sí, como lugares femeninos y entonces que un varón Pero hablando de cáncer de mama, los hombres creo que también escuchan. Sí. Y me ha pasado, creo que en el hospital no hemos tenido últimamente, pero sí en la parte privada, de que algún que otro hombre ha venido a consultar por un aumento de tamaño. Creo que hablamos tanto de cáncer de mama y que también hay un pequeño porcentaje, y se da en el hombre, que yo he tenido consultas que me pareció fantástico, porque no eran nada de última, pero he tenido consultas por ginecomastia, por aumento de volumen. En general, cuando es un cáncer, es unilateral, y cuando es un problema hormonal o cualquier otro tipo de problema, es bilateral. Entonces, eso lo diferencia. Pero está buena la consulta. Está buena la consulta. Está buena la consulta. Buenas tardes, me llamo Karina, tengo cáncer de mama. Les pido, por favor, planteen. Yosper demora mucho en autorizar estudios, tratamientos. 45 días mínimo para realizar una tomografía PET. PET-CT, no sé qué es PET. PET es un estudio que evalúa todo el cuerpo para ver si hay algún tipo de lesión en otro lugar que no sea específicamente la mama en este caso. Se pide, a las mujeres. Yo me los hago a todos los estudios en Semener. Claro, en Semener. Que hay un WhatsApp y te dan turno. Sí. Claro, pero tenés que tener el estudio autorizado por Dios. Claro, lo que quiere decir que... sí. Yo ya me están pidiendo el tiempo de aire, pero lo dije. Quiero terminar con 2 disparadores, porque son historias de vida fuerte que pueden estar sirviendo para que quienes nos miran en este momento disparen una consulta, un llamado, un pedido de turno. Digo, ¿cómo de un diagnóstico se pasa a escribir un libro? Contame. Mira, yo escuchaba ahí el otro caso de Claudia, creo, y Valeria. yo estaba en un grado 4, Valeria. Yo estaba en un grado 4 cuando me detectaron. De hecho, a mí me sacaron las 2 mamas, tengo toda una cadena ganglionar de la parte izquierda también sacada. Sí, bueno, de hecho tuve 6 cirugías, porque también, como yo seguía mucho con quimioterapias, me volví a infectar y tenían que hacer, tengo colgajos, digamos, estuve muy complicada, y más radioterapia. Y entonces ahí fue cuando yo sé, porque me avisan y hasta el mismo oncólogo me advierte de todo lo que me iba a pasar, que yo sabía que la tenía complicada. Entonces, al saber que estaba tan complicada mi situación, fue que yo dije, tengo que empezar a volcar y a hacer mi terapia ahí. Entonces fui como en un libro registrando todo lo que me pasaba, pero a su vez quería tomar lo positivo de cada cosa que me pasaba. Entonces, no sé, desde el miedo a comenzar las quimioterapias, que yo sabía que iban a ser muy fuertes, yo iba registrando desde el cuerpo cómo las aceptaba, desde lo que yo hacía antes de ir, y así cada cosa, y siempre poniendo la parte positiva. Entonces es como que sentí hasta un agradecimiento, porque yo digo la enfermedad, y por eso fue también el título, Mi enfermedad, mi cura, porque logré transitar la enfermedad desde el lado positivo y agradecer como una cura a una mejor persona que hoy soy, porque me dio tantas herramientas para fortalecerme en todo, que pude sentirlo así, y entonces quise volcarlo como un granito de arena para que las mujeres que estén en esta situación entiendan que se puede atravesar, por más complicado que sea, porque inclusive yo ahí lo fui poniendo y decía, bueno, esta es mi última cirugía, y a la semana se me complicaba y que entraba de nuevo a quirófano, siempre esto, ¿no? Nadie dice que es fácil, hay que ser valiente. No. Y la última pregunta que vos querías compartir, porque ya me vienen las noticias y me parece bueno que salga del relato de las propias protagonistas, lo que decía tu mamá. Mi mamá, cuando le conté, Mirta, me dijo, ay no, ¿por qué? Y yo le dije, pero mamá, ¿y por qué no a mí? Me tengo que preguntar, ¿para qué a mí? ¿Para qué me pasa esto? Exacto. Y bueno, y ese fue, bueno, siempre fue eso lo que trató después de mi mamá de tranquilizarse y de decirme, sí, tenés razón. ¿El para qué? ¿Cuál era el desafío? Y además, vos hiciste esa evaluación de vida. Yo también soy madre, entonces yo le decía, de todos tus hijos, no, pensá, y le digo, que uno no quiere elegir a ver a quién. Le digo, y yo me siento muy fuerte de mente, o sea, siempre he sido muy fuerte de mente.
Y bueno, y siempre voy mirando para adelante y lo de atrás lo voy dejando. Es como que Está bien. súper. Hermosos testimonios. Hermosos testimonios, gracias por haber estado. De esta manera nosotros nos sumamos, como siempre, como venimos haciéndolo desde hace tiempo, es un compromiso, una filosofía. Gracias por los testimonios que me están llegando a mi teléfono particular, gente que ha quedado en el camino y que, bueno, no ha tenido la misma suerte que ustedes por no haberlo hecho a tiempo al control. Gracias por haber estado. Ahí me indican que está la señora. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo estamos? Bien, Claudia.